Hola amigos, soy Manuel Pérez Cornejo, eh, soy presidente de la sección española de la Internationale Philipp Mayländer Gesellschaft, la Sociedad Internacional Philipp Mayländer, que se dedica a estudiar la figura de este autor, y en este vídeo os quería hablar brevemente del mito de Grial, de la leyenda del Grial, del sagrado Grial, en la filosofía de este pensador alemán, Philipp Mayländer. Porque dentro de su pensamiento el mito del Grial es extremadamente importante, extremadamente relevante. Me gustaría comenzar citando a uno de los escritos más conocidos, el llamado más antiguo programa sistemático del idealismo alemán, ¿no? Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, fechado hacia 1795 y redactado por Hölderlin, Schelling y Hegel. En principio, ya sabéis que la atribución de este escrito es dudosa, da lo mismo en cualquier caso cuál de ellos fuese el principal responsable del texto, o si su redacción fue, como algunos piensan, fruto de una colaboración entre los tres amigos, ¿no?, que habían, digamos, pergeñado el contenido de este programa sistemático de lo que luego sería el idealismo alemán. Pues bien, en ese texto se puede leer lo siguiente, cito: el filósofo debe poseer tanta fuerza estética como el poeta. La filosofía del espíritu es una filosofía estética. Por primera vez voy a exponer una idea que, por lo que sé, todavía no se le ha ocurrido a ningún hombre. Tenemos que tener una nueva mitología. Esta mitología, sin embargo, debe estar al servicio de las ideas, debe ser una mitología de la razón. La mitología deberá hacerse filosófica para que el pueblo se convierta en racional, al tiempo que la filosofía deberá ser mitológica para que los filósofos se hagan sensibles. Entonces dominará la unidad eterna entre nosotros, nunca más la mirada despectiva, nunca más el ciego temblor del pueblo ante sus sabios y sacerdotes. Solo entonces podremos esperar una formación idéntica de todas las fuerzas, tanto del individuo como del conjunto de ellos. Ninguna fuerza será reprimida. Entonces dominarán una libertad universal y una igualdad de los espíritus. Un espíritu superior, enviado por el cielo, fundará entre nosotros esa nueva religión que será la última, la máxima obra de la humanidad. Aquí termina la cita. Pues bien, leer estas líneas después de haber leído la obra capital de Philipp Mayländer, La filosofía de la redención, demuestra que con todas sus variantes, modificaciones y enmiendas, este programa estaba todavía vigente de algún modo, al menos en este punto, todavía en 1876, cuando el filósofo de Offenbach am Main, Mayländer, publicó el primer volumen de su principal obra, y ya había concluido los 12 ensayos que iban a formar su segundo tomo y que se publicarían 10 años después, gracias a la hermana del filósofo. Efectivamente, no unió Mayländer en sí mismo las facetas de filósofo y poeta, y no es el conjunto de su producción un excelente intento de unir filosofía y poesía y de crear una mitología basada en la razón. La tesis mainlanderiana de que el mundo surge como consecuencia de la muerte de Dios, tras una suerte de autoliquidación de la unidad primigenia, que trajo consigo la caída en la realidad, tiene mucho de mito neonóstico. Y él mismo declaró que el objeto de su labor literaria, dramática, novelística y poética, era darle a su filosofía una apariencia estética, ya que para él, decía literalmente, la poesía, en general la literatura, no era sino otra forma de expresarse y de exponer sus ideas filosóficas. Por esta razón, no debe de sorprendernos que en el séptimo ensayo del primer volumen de la filosofía de la redención, Mayländer se esfuerce por construir una nueva mitología a la altura de nuestro tiempo, reinterpretando para ello de forma sumamente original el legendario mito del Grial y proyectando la creación de una orden de caballeros encargada de difundir su ideario filosófico. Mayländer aborda la leyenda del Grial partiendo del resultado de su metafísica, según la cual dice literalmente, cito, es el saber y no la fe el que atestigua que Dios ha elegido morir libremente para dar origen al mundo,
haciendo así que todos los procesos que constituyen la realidad se vean atravesados por una voluntad de morir que subyace a toda vida, sobre la que termina por imponerse. Esta certeza es la base, dice Mailander, de una inconmovible confianza en Dios. Para Mailander, como estamos viendo, igual que para Freud, quien teorizará sobre ello 44 años más tarde en Más allá del principio del placer, la vida es por tanto un medio para la muerte, y tanto quien desea vivir con todas sus fuerzas como quien rechaza la vida están destinados a ese fin. El primero va hacia la muerte de forma indirecta e inconsciente, desgastando sus fuerzas tanto como puede. El segundo la quiere de manera directa y consciente. Pero cuando alguien se ha percatado conscientemente de que la vida termina con la muerte, no teme morir, porque en el fondo él mismo lo deseó libremente antes de que surgiese el mundo, cuando se hallaba inmerso en la unidad divina. De manera que asumirá placeres y disgustos, felicidad e infelicidad, vida y muerte, con rostro alegre y serenidad, porque, como dice un personaje que aparece en la famosa película del director Ridley Scott, un caballero hospitalario, sabe bien que toda muerte es cierta. Por otra parte, ¿no habían afirmado primero Platón y luego Montaigne que philosopher c'est apprendre à mourir? Filosofar es aprender a morir. Quien ha alcanzado esta última conclusión de la sabiduría, como la calificaba Goethe, también ha conseguido el bien supremo, que no es otro que la paz del corazón para Mailander, Herzensfriede, que es la cualidad más importante del sabio, pero sobre todo de aquel que llama Mailander el héroe sabio, Weissenhelden, el arquetipo humano más elevado que existe y el modelo más perfecto al que el sujeto puede aspirar. Por tanto, la aceptación de ese destino que es la muerte y su superación por parte del héroe sabio la entiende Mailander como un proceso de renacimiento iniciático. Igual que la noche precede al rompimiento del día, dando paso a la luz, lo mismo que Adán, el hombre viejo, debió morir para que apareciese el nuevo, Cristo resucitado, el aspirante a héroe sabio debe atravesar, primero, el proceso alquímico espiritual que le conducirá desde la nigredo, como la llaman los alquimistas, de la desesperación, Verzweiflung, ¿no?, a la luminosa claridad de la paz del corazón. Pero a la hora de atravesar este camino de iniciación, nada ni nadie le pueden ahorrar experimentar los mayores sufrimientos. Por tanto, es un camino iniciático, ¿no? Dice Mailander, cito este fragmento, ¿no?, de su filosofía de la redención: que no se crea que esta noche solo consiste en diversos golpes del destino, enfermedades, hambre, una existencia quebrada, golpes mortales que azotan a nuestros más queridos allegados y las graves preocupaciones de la existencia. Lo que más sacude y conmueve al ser humano es la duda y el vacío del corazón. No ha existido aún ningún individuo tan sublime como para haberse ahorrado las espinas. Antes de alcanzar su transfiguración, vio su pecho tempestuosamente carcomido, o el desierto calvario de su corazón. Allí solo había frialdad, rigidez, vacío. No se percibía ni un soplo de entusiasmo, ni el brotar de ninguna fuente burbujeante murmuraba bajo la sombra de árboles floridos en cuyas ramas cantasen alegres pajarillos. Pues bien, Mailander encuentra la más espléndida ejemplificación poética de la filosofía de la redención y de su idea iniciática del héroe sabio en el antiguo poema medieval Parzival de Wolfgang von Eschenbach, cuya figura literaria equipara Mailander a la del mismísimo Goethe. Dice en un pasaje de la filosofía de la redención, pues qué otra cosa es Parsifal, dice Mailander, sino la figura poética del auténtico héroe sabio, la resplandeciente exaltación del Buda o Cristo. En el poema, Wolfram afirma que la fuente de la que ha tomado la leyenda del Grial procede del maestro cristiano Quiot de Provenza, o Quiot el Provenzal, que, según él, habitaba en la ciudad de Toledo. Quiot, a su vez, habría tomado esa leyenda de un manuscrito árabe redactado por el sabio pagano Flegetans o Flegetanis, hijo de padre musulmán y de madre judía y descendiente del propio Salomón,
quién habría escrito esa leyenda y la habría leído, el secreto de esa leyenda del Santo Grial, en las mismísimas estrellas. En el poema de Wolfram, que podría entenderse como una especie de Bildungsroman de la Edad Media, dice Mailänder que, cito literalmente, podemos ver las luchas que el individuo debe padecer y atravesar hasta que alcanza la esclarecida cúspide de la apariencia dorada de la redención. Acaba la cita. Y la clave de dicha redención es, según Mailänder, su encuentro con el Grial, que le dará las fuerzas necesarias para llegar a su meta. La historia, en resumen, es la siguiente, tal como nos la presenta Mailänder, ¿no? Transcribiendo la leyenda de Wolfram, ¿no? La madre de Parsifal le ha criado en un bosque, es decir, en soledad y lejos del mundo, para que no conozca sus tormentos y tentaciones. En suma, para intentar alejarlo del mal. Pero este intento de protección es ingenuo y resulta inútil. Como casi siempre que se prohíbe algo, el individuo intenta hacerlo con mayor intensidad. Según Mailänder, al igual que Cristo y a diferencia del Buda, Parsifal solo podrá superar el mundo seductor viviendo en él y habiéndolo observado hasta su último repliegue. Mientras Buda se transfigura alejándose del mundo, Parsifal se lanza al torbellino mundano. Diferencia que Mailänder atribuye al carácter contemplativo del pueblo indio frente al carácter, dice él, más activo del alemán. Por tanto, Parsifal abandona a su madre, rompiéndole el corazón, de ahí viene el nombre de Herzeleide, y parte a la búsqueda de aventuras de la misma manera que, dice Mailänder, Cristo abandonó a la Virgen María y Buda a su esposa Yasodhara. Solo después de alcanzar la renuncia total al mundo, se reencontrarán con ellas. En el curso de su camino, Parsifal alcanza fama, gloria y poder con sus diversas victorias caballerescas, como caballero andante. Y en cierto momento, dice Mailänder, llega a Mont Salvage, ¿no? Que para Mailänder simboliza el mundo donde se encuentra el castillo del Grial. Ese castillo de Montsalvache, ¿no? Ese castillo que, como hemos dicho, para Mailänder simboliza el mundo, que es el castillo del Grial, según Mailänder se encuentra en el norte de España, por lo que se le ha identificado a veces con Montserrat o con San Juan de la Peña en Huesca. En ese castillo vive el doliente rey Anfortas, rodeado de los caballeros del templo. La expresión que emplea Mailänder es Templaisen, que en la interpretación que hace Mailänder del mito, pues simbolizan a la humanidad. El castillo simboliza el mundo y los caballeros, los Templaisen, los caballeros que viven en ese templo, los caballeros del Grial, simbolizan para Mailänder a la humanidad, al conjunto de la humanidad. Mailänder piensa que la historia del Grial y de Anfortas es una magnífica combinación de paganismo y de cristianismo. El mito del Grial resume, según él, el simbolismo universal del ciclo de las estaciones, que cabe encontrar, dice Mailänder, desde Egipto a Escandinavia, y por tanto simboliza la lucha entre las tinieblas, el mal, y la luz, el bien, que renace de la oscuridad. Esa lucha, dice Mailänder, se representa en el mito por el dios que muere y resucita, llámese Osiris, llámese Adonis, llámese Atis, llámese Perséfone, o que lucha con las fuerzas de la oscuridad, como sucede con Orión o con Odín. En esta lucha con el mal, las sombras y la muerte, el dios suele estar acompañado casi siempre por una figura femenina. Isis, Freya, Eos,
etcétera, ¿no? Y la sangre vertida por el dios o el héroe junto con las lágrimas que por él vierten sus amantes, consortes o hermanas simbolizan, a juicio de Mailander, la luz, la sabiduría y la fuerza del conocimiento. Pues bien, para Mailander el cristianismo lo que hizo fue hacer una versión de estas leyendas paganas en la historia de San Juan Bautista, cuya cabeza cortada y depositada sobre una bandeja simbolizaba la victoria de la luz de las tinieblas, de la luz sobre las tinieblas de la muerte y sintetizó con ello las diversas fiestas paganas de la muerte y resurrección en la fiesta del día de San Juan. Llevó a cabo una síntesis, ¿no?, entre estas fiestas paganas dedicadas a la muerte y la resurrección con la leyenda de San Juan Bautista, ¿no?, asociada normalmente con el solsticio de verano. De esta mezcla de leyenda cristiana y mito pagano surgió durante la Edad Media, dice Mailander, el relato del Santo Grial. Según la tradición, como se sabe, era el recipiente en el que Cristo partió el pan para la Eucaristía y del que luego se sirvió José de Arimatea para recoger la sangre del Salvador que fue derramada en la cruz, se dice, para la redención de la humanidad. Desde entonces, dice Mailander, los conceptos del recipiente y de la sangre redentora se reunieron en uno solo. Mailander advierte, sin embargo, que en la versión más antigua de la saga, el Grial era solo una piedra, con la forma de una joya de maravilloso brillo e inapreciable valor que le prestaba a su poseedor el bien más alto de la vida, es decir, la sabiduría inmutable de la que nos habla la alquimia. Así pues, el Grial sería la piedra de los sabios. Con el tiempo, la sangre y la piedra se identificaron y se fusionaron en una sola palabra, la sabiduría redención. De tal manera que sólo la visión del Grial les permitía a los caballeros de Montsalvache superar los padecimientos de la edad y el dolor de la muerte. Hemos visto en la magnífica imagen anterior los griales conservados en Valencia y en León. Todavía está un poco en duda cuál de ellos sería el auténtico, si es que hay un grial auténtico, pues en realidad, como puede verse claramente, se trata de un concepto más bien simbólico, ¿no? Pero podemos decir que es en España donde tenemos el privilegio de tener dos griales y seguramente uno de ellos será, entre comillas, el auténtico. Ya digo, si este concepto tiene algún sentido desde el punto de vista realista. Por tanto, España sigue siendo ese lugar mágico, ese lugar consagrado al grial que, del que surge la propia tradición y especialmente recordad que lo veíamos, según Wolfram, en la ciudad de Toledo. Pues bien, hemos calificado al rey Amfortas de un rey doliente. Vamos a ver ahora por qué, cómo lo explica Mailander este dolor del rey Amfortas. El motivo de la dolencia de Amfortas, que simboliza a la humanidad sufriente, es que el rey pecó, dice Mailander, ¿no? Lo que traducido a la terminología mailanderiana significa que abandonó el egoísmo sabio que busca el mayor bien para todos, esto es, la salvación a través del grial, y cayó prisionero de lo que Mailander llama el egoísmo natural, es decir, buscó el bienestar y el placer personales, especialmente el placer sexual, ¿no? Abandonó entonces la fortaleza, en sentido literal y figurado del término caballeresca, y salió a la búsqueda de los bienes mundanos, posesiones, honores, fama y poder, con lo que dejó de ser lo que Mailander llama un hijo de la luz para convertirse en un hijo del mundo. Pero lo peor de todo fue que Amfortas fue incapaz de reprimir el impulso sexual, simbolizado por la lanza, y sacrificó su castidad. Mailander considera que, acentuando este punto, Wolfram von Eschenbach da muestras de que él también ha comprendido cómo, hace el propio Mailander, como hace el propio Mailander en su propia filosofía, ¿no?, que la virginidad es el núcleo del cristianismo, es el concepto fundamental de esa religión. Al perder la castidad, el rey Amfortas perdió la paz del corazón y cayó en el torbellino sin fin del placer.
La frialdad paralizante, dice Mailänder, que embargó su pecho, simboliza el vacío egoísmo natural. Con otras palabras, dice Mailänder, lo que hace padecer a la humanidad es la codicia y el deseo de obtener placer. En cualquier caso, la caída de Anfortas hizo que los caballeros del Grial perdiesen sus arrestos para combatir, de manera que el dolor y el mal se extendieron por toda la tierra y se enseñorearon de ella. Sin embargo, en su primera visita al castillo del Grial, Parzival no comprende nada de todo esto, ni entiende el clamor que procede de la humanidad, es decir, de Anfortas, ¿no? Reclamándole ayuda. Él, llevado de su propio egoísmo natural, solo piensa en la fama, en los honores y el poder, y se le olvida preguntar por qué sufre la humanidad, de manera que, no siendo consciente de que ésta padece, ni de que sufre ese dolor, pues ni siquiera se plantea hacer frente a ese padecimiento. ¿Por qué habría de ayudar él a unas personas que en principio no tienen nada que ver con su persona? De manera que Parsifal pasa de largo y queda como un necio. En alemán, Tor, un necio. Hemos visto la magnífica representación de Parsifal, ¿no? De Rogelio Egusquiza, ¿no? Que es el pintor español que estuvo próximo a Wagner, ¿no? Y que, digamos, pues compartió sus ideales tanto musicales como estéticos. Creo que las ejemplificaciones que hace Rogelio de Egusquiza de la leyenda de Parsifal, pues que son contemporáneas además al desarrollo también de la filosofía de Mailänder, pues yo creo que son extremadamente interesantes para poner una nota, digamos, pictórica y gráfica a esta leyenda explicada por el filósofo alemán. Pues bien, continuamos, ¿no? Lanzado de nuevo en medio del mundo, Mailänder interpreta el término Parsifal, ¿no? Como parsa, par, a través de, y val, tal, surco, canal, valle, ¿no? Parsifal pasa años peregrinando por el mundo, ¿no? Durante los cuales ve sin cesar el cansancio en los ojos de la gente, hastiada de sus vidas pobres, dolorosas y miserables, y su padecimiento deja huella en su noble espíritu. De hecho, en esta cita que voy a leer ahora de la filosofía de la redención, habla Mailänder de esto. Dice, cito, ¿qué persona noble puede ver al pueblo sin sentir que se le desgarra su corazón? Allá donde mira se encuentra almas estúpidas, injusticia, el descarado egoísmo natural, codicia, mentira, engaño, impureza, oscuridad y un sufrimiento indecible en todas las clases sociales. Son seres humanos los que se agitan allí, como una riada turbia, cuyos dientes rechinan, mostrando un odio mortal en sus ojos centelleantes y desgarrándose. Son animales, bestias salvajes, que tienen un pábilo en el cerebro, pero que no está encendido. Acabo la cita, ¿no? Solo entonces, dice Mailänder, es cuando se suscita en el corazón de nuestro héroe, de Parsifal, la pregunta por un Dios. Ay, dice, ¿qué es Dios? ¿Cómo puede permitir tanto sufrimiento? Y al mismo tiempo se despierta en él la compasión por la humanidad, como les sucedió a Cristo y al Buda, haciéndose consciente de que es en ese cambio que ha experimentado su corazón donde cabe hallar el remedio para tanto dolor. Seguimos con los dibujos maravillosos de Egusquiza sobre la figura de Parsifal que están acompañando esta interpretación de Mailänder del mito del Grial, ¿no? Bien, esta verdad, la comprensión de esta verdad y de este dolor que agita a la humanidad y de esta compasión, enardece el espíritu de Parsifal y le dota a su alma de un incontenible entusiasmo que es, como dice Mailänder, la espada, entre comillas, con la que puede encararse el sufrimiento de la humanidad. Cito de nuevo a Mailänder. Así llegó de nuevo Parsifal a las inmediaciones de la fortaleza del Grial. Allí le vuelven las ganas de esgrimir y volver a la lucha, así como la certeza de la victoria, y la inconmovible confianza divina penetró en su corazón para no abandonarlo ya nunca más. Ahora sabía que él y ningún otro sería el señor del Grial, y que sería él quien liberaría a la humanidad del sufrimiento.
El hombre interior se alzó inmutable, porque había superado el tiempo y se había alzado a la eternidad. Cierro la cita. De manera que ahora Parsifal, ¿no? Iluminado él mismo con la antorcha de la redención, puede encender el pábilo que se encierra en los tenebrosos cerebros humanos para que brille en ellos la luz del conocimiento superior, ese conocimiento compasivo. Además, Parsifal se encuentra ahora con su hermano, en la leyenda de Wolfram, ¿no? El pagano Feirefix. Con lo que Wolfram pretende decirnos, entiende Mailander, que la fuerza del Grial y su mensaje redentor se dirige a todos los seres humanos, con total indistinción de razas o de credos, ¿no? Su cometido es que ahora no solo Anfortas, sino todos los demás caballeros de la fortaleza y el resto de la humanidad despierten, dice Mailander, a una vida bajo la ley sagrada, la ley de la compasión, la ley de la virginidad. Todos ellos deben volver las miradas al Grial para encontrar en él la fuerza con la que afrontar el reto de la existencia. Pero ahora el nuevo rey de la congregación ya no será Anfortas, sino que será el propio Parsifal, ¿no? Y no el rey, como decimos, porque ha sido Parsifal el que ha entendido que virginidad y compasión, es decir, renunciar a la descendencia y ayudar a los demás, son los caminos para redimir a la humanidad doliente de ese sufrimiento que la Pues bien, son precisamente estos dos conceptos, virginidad y compasión, las dos claves de bóveda sobre las que Mailander alza toda su filosofía de la redención. Aquello que Wolfram von Eschenbach expuso poéticamente en su poema medieval, lo traduce Mailander en conceptos filosóficos en la era contemporánea. Aquí vemos esta conjunción entre filosofía y poesía que es fundamental dentro del pensamiento de Mailander. Pero nuestro filósofo, Mailander, no se detiene aquí, pues piensa que la leyenda del Grial, interpretada filosóficamente, puede ser también la clave para redimir nuestra época de los padecimientos provocados por el sistema de producción capitalista que él conocía muy bien, porque de hecho en el fondo él era un hombre de negocios metido a filósofo, y así dar una solución definitiva a lo que se llamaba en la época la cuestión social obrera. Este filósofo alemán afirma que, con su orden del Grial, Wolfram von Eschenbach no quiso dar a entender otra cosa que aquello que Platón había expuesto ya en su República al describir las dos clases superiores de los filósofos y los guerreros defensores del Estado. Ambos, tanto Platón como Wolfram, querían crear, dice Mailander, cito, una caballería espiritual de la estirpe más noble, una orden de caballeros puros, de caballeros del templo, recordad que la expresión era templaisen, ¿no? Que fuera para toda la humanidad lo que fueron aquellas órdenes de caballeros, especialmente la orden de los templarios, solo para una parte de la humanidad. Mientras que los templarios solamente valían para intentar redimir a una parte de la humanidad, Mailander pretende extender este mensaje al conjunto de los seres humanos. Esta hueste caballeresca estaría destinada a regir los pueblos y hacerlos felices, igual que Platón quiso prestar la dignidad de la realeza a los filósofos. De conformidad con este proyecto, pues Mailander pergeñó las reglas de una fantástica orden del Grial contemporánea que debería servir, dice él, de principio regulativo del socialismo, tal como lo expone él en el 10º ensayo del segundo volumen de la filosofía de la redención. Los miembros de esa fantástica orden caballeresca que Mailander, inspirándose en Wolfram von Eschenbach, pergeña en los últimos meses de su vida, estaría formada por caballeros intachables, capaces de afrontar impertérritos los choques, heridas y padecimientos que les deparará su lucha con el mundo. Y el símbolo, ¿no?, la enseña de sus estandartes, pues sería un joven con los ojos transfigurados por la muerte, con la palma de la redención y la paloma del Espíritu Santo, símbolo de la paz, en sus corazones. Mailander describe la futura orden del Grial como, dice él, una asociación de los buenos y justos, que tiene su fundamento en la ciencia más ilustrada, que él identifica con su propia filosofía de la redención, y permite la más amplia libertad de movimientos al individuo. Su objetivo, el objetivo de esa orden del Grial,
no es otro que la entrega completamente desinteresada a la salvación de la humanidad doliente que anhela su redención. Su obediencia al grial, por tanto, estos caballeros, no representa otra cosa que la obediencia a la voluntad divina que deseó alcanzar la paz eterna con su muerte. El grial, dice Mailänder, es la propia voluntad divina. Los miembros de la orden se unen voluntariamente a ella y luchan, en primer término, para la realización de lo que Mailänder llama el estado ideal, estado político ideal, que ha de encargarse de resolver la cuestión social. Luego, superada esta fase, habrán de dirigirse hacia la última meta que constituye el destino de toda la humanidad, la paz eterna y absoluta. Lanzados al mundo, ya hemos visto que mezclarse con el mundo es inevitable, porque desde la muerte de Dios solo existe el mundo, para Mailänder. Los caballeros del templo lo hacen divididos en sabios, que son los contemplativos, y los caballeros propiamente dichos, que son la parte activa y combativa de la orden. Los primeros no luchan, dice Mailänder, mientras que los segundos pueden y deben a veces verter sangre, si ello resulta irremediable, para la realización del estado ideal, porque, como dice Mailänder, desgraciadamente, la humanidad actual aún necesita verterla de vez en cuando en aras de la justicia y de lograr que el mal pues no prevalezca. Pero ambas ramas de la orden juran dedicar toda su vida a la humanidad y practicar lo que Mailänder considera son las 4 virtudes cardinales. Podríamos decir que son las 4 virtudes cardinales del Mailänderismo, ¿no? de la filosofía pesimista de Mailänder, ¿no? El amor a la patria, la justicia, el amor al prójimo y la castidad. Mediante estas 4 virtudes, los componentes de esa hermandad, de esa orden del Grial, se convierten en hijos de la luz, en esa categoría espiritual que ya hemos visto constituye un eje central dentro del pensamiento filosófico mailänderiano. La orden fantástica ideada por Mailänder, esa orden del Grial que él imagina debe de dirigir los destinos de la humanidad del futuro hacia la sabiduría, el conocimiento y una paz universal, no es secreta, ni tampoco discreta como la francmasonería. Él considera que la francmasonería pues ha superado ya su tiempo y por tanto digamos ya no puede dirigir los destinos futuros. Además ha estado solamente centrada en favorecer ciertos intereses, ¿no? Y no los intereses del colectivo de la humanidad, ¿no? Y, por tanto, la orden del Grial de Mailänder se encuentra abierta al público y de ella forman parte los caballeros del templo. Esta es la división que él hace, ¿no? Los caballeros del templo, los sabios, los donceles y los asistentes. Los miembros de las 3 primeras clases viven en lo que él llama los palacios del Grial, mientras que los caballeros del templo se dedican a la lucha espiritual y mundana. Los sabios están exentos del manejo de las armas después de haber cumplido su servicio militar. Ambos han de tener más de 20 años, que por entonces era, los que somos ya un poco mayores, pues lo sabemos, era, digamos, lo que se reconocía como mayoría de edad, ¿no? Hasta entonces son simplemente donceles. Pueden ser de cualquier nacionalidad, de cualquier confesión religiosa, todo esto no tiene mayor relevancia para formar parte de la orden del Grial, ¿no? Y tampoco se tiene en cuenta su vida anterior a la hora de ingresar en la orden que pueden abandonar cuando ellos lo deseen. Los ayudantes, por su parte, son los protectores de la orden y solo pueden entrar y salir de los palacios del Grial para cumplir sus tareas, sus cometidos, sin vivir en ellos. A la cabeza de la orden sitúa Mailänder lo que él llama el Parsifal. El Parsifal no sería ya el personaje, sino digamos como una especie de maestre, ¿no? Como el cargo, ¿no? Sería el Parsifal de la orden, ¿no? Sea cual fuere el individuo que cumpla ese papel en cada momento, y a la cabeza de cada filial de la orden pues se situaría lo que él llama el Lohengrin, ¿no? Que como sabes es el hijo de Parsifal en la leyenda. ¿Quiénes son solo los primeros entre iguales? No hay una jerarquización que implique privilegios por parte de los máximos jerarcas de la orden, ¿no? Más bien la diferencia se basa en la sabiduría y en los cometidos que tienen que realizar. A su lado, realizando distintos cometidos, se sitúan el senescal y los diversos comendadores de la orden.
En la foto que acabamos de ver hemos visto, ¿no? Un fotograma correspondiente a la gran representación del Parsifal wagneriano que se realizó hace unos años aquí en Madrid, realmente magnífica, donde aparecen pues los miembros de la Orden del Grial, pero con vestidos, digamos, propios del siglo XIX, como si el que él construyó el escenario, ¿no? Y organizó la representación, pues se hubiera inspirado en esta Orden del Grial contemporánea que Mailander pergeñó en su segundo tomo de la filosofía de la redención. Bueno, no creo que sea así, no sé si el realizador de ese montaje conocía la filosofía de Mailander, pero realmente pues resulta muy interesante ver cómo ha actualizado conforme a los parámetros propuestos por nuestro filósofo el mito del Grial y la leyenda de Wolfram von Eschenbach, siguiendo pues unos criterios que corren paralelos a lo que hemos visto en la descripción de la Orden del Grial por parte de Mailander. Hay que decir que un rasgo muy actual de la orden es que tiene una sección, una parte femenina, ¿no? Que aunque hace una vida completamente independiente de la parte femenina, o de la parte masculina de la orden, en virtud de que ambos han realizado un voto de castidad común, pues actúa conjuntamente con ella en condiciones de total igualdad, digamos, por tanto que hay una parte masculina y una parte femenina de la orden que tienen un peso exactamente igual dentro de esa labor caballeresca de lucha por la humanidad y por la compasión y ayudando a la construcción de ese estado ideal. Porque, como afirma Mailander, supondría, cita él literalmente, una falta de juicio excluir a las mujeres de los fines ideales de la orden. Por tanto, tanto el trabajo de los caballeros varones como el de las mujeres, ¿no?, que forman parte de la orden, pues estaría supervisados por el Parsifal y por la directora de esa sección compuesta por mujeres. Esto es obvio porque tanto las mujeres como los hombres tienen que ser redimidos de ese sufrimiento por igual. Por tanto, carece de sentido excluir a la mujer de esa orden caballeresca. Y además señala Mailander que existe en la mujer un poder y una fuerza que es necesario, dice él, despertar en beneficio del conjunto de la humanidad. En el segundo tomo de la filosofía de la redención, Mailander describe minuciosamente los rituales de la orden. No vamos a detenernos en ellos porque son un poco complejos y tampoco tiene mucho sentido. Claramente se trata de una elucubración mental propia de una persona que pues días después iba a terminar trágicamente, ¿no? Pero, en fin, aunque sea algo que tampoco hay que tomar con plena seriedad, nos puede dar un poco idea de cómo concebía él esa especie de avanzadilla de la humanidad caballeresca en el futuro, ¿no? En esos rituales se enseña que Dios ha muerto, que es el principio fundamental de Mailander, luego retomado, como ya sabemos actualmente, por Nietzsche, casi apropiado por Nietzsche, ¿no? También se enseña que la muerte de Dios significó la vida del mundo, se enseña que el mundo no es otra cosa que Dios destrozado en pedazos y que por tanto la lucha en el mundo implica su redención del ser en el transcurso del tiempo. Dice Mailander que mientras la humanidad no se unifique en un único pueblo y en un solo estado, los miembros de la orden se deben a su propio estado nacional. Y su principal cometido dentro de él debe ser luchar por un trabajo justo, por un mismo estatus social, un único ocio y una misma educación para todos, hoy diríamos por la justicia social, a fin de realizar en todos estos ámbitos el ideal. Luego han de comprometerse a luchar por extender estas prerrogativas a todos los demás seres humanos, si bien mientras existan estados nacionales puede exigírseles que luchen por defender su patria con todas sus fuerzas si así lo exige la creación del estado ideal. Se requiere, por tanto, de los miembros de la orden, cito literalmente a Mailander, una misma benevolencia para todos, una misma dulzura con todos, la misma humildad con todos y el mismo amor con todos. Cierro la cita. Y ninguno debe estar en un nivel más alto o bajo, sino que todos deben hallarse al mismo nivel. Por descontado, en todos los miembros de la orden se les exige una castidad absoluta. Recordad que este
Es el ideal básico de la filosofía de la redención mailenderiana, desde el momento en que, como hemos dicho, la sexualidad es para Mailander la principal fuente de agitación que rompe la paz del ser humano y condena a su descendencia al dolor por un tiempo indefinidamente largo. Tema en el que, como se ha dicho en más de una ocasión, pues Mailander coincide con algunos grupos antinatalistas actuales, aunque quizás esto sería a veces un poco discutible, pero el principio es muy parecido. La lucha de los caballeros del templo dentro del Estado tiene como objetivos los 5 siguientes. Primero, la promoción de la humanidad en todos sus ámbitos. Segundo, la emancipación del cuarto Estado, es decir, de los trabajadores, ¿no? Tercero, la emancipación de todos los estamentos sociales de las ligaduras que impone la incultura. Cuarto, la promoción del arte, la ciencia, la agricultura y la industria. Y quinto, esto es muy importante, la protección de los animales. Esto significa que su tarea principal no es otra que solucionar la cuestión social, como hemos dicho anteriormente. Una cuestión que afecta a todos los estamentos de la sociedad y que es, ante todo, según la entiende Mailander, una cuestión educativa, sobre todo una cuestión de educación científica, entendiendo por ciencia no solamente las ciencias positivas o experimentales, sino el conocimiento científico y filosófico en general. Solo si la filosofía de la redención se hace patrimonio de todos los espíritus, dice Mailander, existe la posibilidad de que estos cooperen en la constitución, primero del estado ideal y luego de la paz definitiva, simbolizada por la paz de la muerte como bien supremo. La orden, por tanto, se propone regular el espíritu del pueblo, es decir, no dominarlo. No, el objetivo de esa orden no es dominar al pueblo, ¿no?, sino ser un modelo de conducta para él. Como se decía en los antiguos libros de caballerías tan citados por Cervantes, ¿no? Tiene que ser espejo de caballeros, ¿no? Espejo de, digamos, de hombres nobles, ¿no? Su principal fin, por tanto, es promover, cito literalmente a Mailander, una universidad libre, una escuela libre y la libertad de cátedra. Es decir, una constitución de todos los aspectos de la sociedad y del trabajo conforme al ideal. Como dijo Kant, esta expresión la recoge Mailander, la orden ha de ser, él aplica esta expresión de Kant a su proyecto de la Orden del Grial, la orden ha de ser un estandarte público del derecho y la virtud, y añade Mailander, un albergue para la justicia. Es en el siglo XIX, dice él, el lucero del alba que anuncia el advenimiento de la paz en el seno del estado ideal y más adelante la llegada de la paz definitiva, con la extinción, que supondrá el reposo definitivo para toda la humanidad. Bien, espero que con estas reflexiones pues os animéis a leer los libros de Mailander y que, bueno, pues veáis cómo esta concepción de la Orden del Grial, aunque claramente no pudo influir directamente en el Parsifal wagneriano, porque cuando estos escritos de Mailander, que son del año 1876, ¿no?, salen a la luz en el año 1886, Wagner ya había muerto, y por tanto no pudo leerlos, aunque los escritos son anteriores, ¿no?, a la creación del Parsifal wagneriano. Está claro que Wagner, por lo que parece, ¿no?, si tuviera alguna fuente oculta, no pudo conocer esta segunda parte de la filosofía de la redención, donde Mailander expone esta constitución de la Orden del Grial y el mito del Grial, pero no cabe duda que el análisis que hace Mailander de este famoso mito, de este famoso símbolo, pues corre paralelo sin duda con esa orden de los caballeros que aparece en el Parsifal wagneriano como, digamos, cúspide última de su concepción del arte y su concepción de la humanidad. Bien, muchas gracias amigos y nos vemos en la próxima.